hacer un pequeño resumen, así voy a tratar de ser lo más breve, hermanos, aunque todavía tenemos parte de esas 3 y medio años. ¿Cuántos entienden mejor, hermanos, los 3 y medio años de la última semana de los 2 testigos? ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Jorge, ¿cómo ves eso? Sí, hermano, como le había comentado la última vez, sí lo veo bastante claro, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Que se cumple igual con lo de la última parte de la semana 70, que usted explicó una vez. Así es, hermano, así es. Se nos hace, el Señor nos ha mostrado acá que se nos hace más lógico, más cristiano, más bíblico, que la profecía de la semana 70, hermanos, es centrada en el tercer templo, que es Jesucristo. Eso quiero que quede bien claro. Y esa última parte, esa última semana que se le perdió a la gente, hermanos, y se sacaron 7 años, fíjense ustedes lo que les estoy diciendo ahorita, se sacaron 7 años de tribulación. Esa es una enseñanza que está en todo el mundo. La tienen, creo que hasta los carismáticos, a la manera de ellos, ¿verdad? Que quedan 7 años para el tiempo del fin. Pero la Escritura no muestra 7 años. Sinceramente, si lo estudiamos así, poniendo cada escritura en su lugar, no hay 7 años por ninguna parte. Dicen que son 7 años de gran tribulación. En realidad lo que aparece es que son 3 años y medio de tribulación para las fatuas. ¿Cuántos entienden esto, mis hermanos? 3 años y medio de tribulación para las fatuas. Perdón, hermanos, tribulación para las fatuas dentro de los 3 años y medio de la bestia. Ahí va a haber tribulación para las fatuas. Pero va a ser una tribulación, a mí me parece que eso va a ser muy rápido. Va a haber una matanza. Y esos 3 años y medio finales es el poder de la bestia. Ahí entra la tribulación, entran con la tribulación de las fatuas, mueren las fatuas, se queda reinando la bestia, se hicieron regalos porque mataron a Moisés y Elías, dice la Escritura. ¿Quieren que veamos eso o lo tienen claro? Así con sinceridad, quisieran que toque un poquito hoy de eso. ¿Sí, mi hermana Alejandra? Amén. ¿Por aquí? ¿Alguien sí? Sí, vamos a tocar algo de eso, mis hermanos. Vénganse a Apocalipsis. Creo que es uno de los puntos más oscuros, hermano. Y la verdad es que quizá yo no tenga un dominio al 100%, pero sí tengo una buena noción de eso. Vamos a verlo con sencillez, ¿verdad, hermanos? No somos sabelotodos, sino lo que creemos que tenemos un buen concepto y hemos tenido una revelación alrededor de eso, entonces eso predicamos. Vamos a ver, hermanos, habla aquí las 2 bestias en Apocalipsis 13 y dice en el verso 5: también
se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tremendo, hermanos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, oigan esto, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Amén. Oremos, hermanos. Padre, es tu palabra, Señor, nos encomendamos a ti. Te rogamos, Señor, que pases por alto nuestros pecados, nuestras transgresiones voluntarias, involuntarios, y te adoramos, Señor, bajo el nombre de Jesucristo. Así sea. En su nombre precioso. Amén y amén. Bien, hermanos. Entonces, yo siempre he dicho que hay dos tribulaciones. La Biblia menciona tres tribulaciones. Por eso es que la gente se confunde. Bienvenida mi hermana, Dios la bendiga, hermana. ¿Cuál es su nombre, mi hermana? ¿Sí? Dorcas. ¿Se acuerdan cuando vino hace como 3 años, la hermana? Y ahora la he visto que ha venido más regularmente. Así nos pasa, nos damos un colazo, hermanos, y luego venimos. La hermana Sonia, gloria a Dios. Entonces, hermanos, aparecen ¿cuántas les dije? Por lo menos tres tribulaciones. Alejandrita, ahí fíjate bien, anota la primera tribulación que aparece es en Mateo. En Mateo 24. Amén. Por eso es que muchos se confunden. Aquí dice en el verso 29, amén, dice: e inmediatamente después de la tribulación, fíjense ustedes, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su raíz está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, esto es tremendo, ¿verdad? Bien, ¿qué sacamos de ahí? Esa es la primera tribulación. Oigan bien, hermanos, es la primera
tribulación del tiempo del fin. Amén. Yo me acuerdo que cuando leía esto, yo decía, amados hermanos, se me confundía la mente, o sea, se me creaba una imagen un poco no clara, y yo decía, wow, se me unían un montón de símbolos y unía esta tribulación con la subida de la bestia, con todas esas cosas, y no lo tenía claro, hermanos, no lo tenía claro. Entonces, a quien yo le oí decir qué era esto, fue al hermano Branham. Sí, el hermano Branham, porque él es el gran maestro del tiempo del fin, que nos dejó abierto el camino. Sin el mensaje del hermano Branham, de Elías el profeta, hermanos, ahí anduviéramos entre los pentecostales, allá anduviéramos en los sepulcros blanqueados como el gadareno, ¿verdad, hermanos? Confundidos, porque no había manera de salir de ese sistema religioso, hermano. No había manera. Es algo que venía desde siglos. Yo mismo mamé eso en mi infancia, con gente que evocaban a John Knox. ¿Cómo se llama aquel de los amigos? Fox. Fox era, ¿verdad, mi hermana? John Fox. Sí, el líder de los cuáqueros. Que él fue el que lo llamaron a un tribunal. Y en el tribunal ellos decían, es que tenemos que obedecer a Dios, decían. Y ante su presencia se tiembla, decía ellos, a los jueces. Ante su presencia se tiembla y se ponían a temblar, ungidos. No hablaban lenguas, pero sí se ponían a temblar. Por eso les llamaron tembladores. Los Quakers. Los Quakers. Quaker quiere decir temblor. Por eso un terremoto es earthquake. Temblor de tierra. Entonces ellos eran los Quakers. ¿Están gozosos, mis hermanos? ¡Gloria a Dios! Entonces, ellos cuando los llamaban, porque Inglaterra se había vuelto muy tiesa, muy cuadrada. Y ese movimiento de la santidad, pues, agarró fuego y la gente, los predicadores temblaban y ellos manifestaban unción. Cuando ya los ingleses, pues, estaban muy estiraditos, ellos muy prósperos y se volvieron tiesos, y ellos se le quedaban viendo a la gente que temblaba o algo, como algo ridículo. Ellos adoraban a Dios así como muy serios, muy formales, pero en realidad es que eran muy incrédulos. Entonces, mis amados hermanos, ese movimiento de los Quakers, de los tembladores,
el último movimiento antes del que viene hoy, porque viene, yo no sé si lo voy a ver, según el mensaje que nosotros predicamos, sí, como que nosotros vamos a tener un papel muy importante en eso, pero ahorita viene, hermanos, el avivamiento más poderoso que jamás ha habido sobre la tierra. Amén. Sí, eso viene. Toda esta apostasía que hemos vivido, este silencio espiritual que ha habido, solo es la antesala de algo bien tremendo que viene. Algo bien tremendo. Porque es el llamamiento de las vírgenes fatuas y es el rapto de la iglesia, el fin del mundo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros, pues, muy contentos porque Dios nos ha guardado. No nos ha hecho falta nada. Así platicaba ayer con Rafael y con el hermano Víctor, que Dios nos ha guardado todo este tiempo. Amén, mis hermanos. Dios nos ha guardado poderosamente y siempre tenemos mensajes poderosos. Cuando las iglesias ya no tienen nada, yo creo que hasta se les terminó eso de todo ese dinero, hablando de prosperidad económica, y ellos son los adoradores del becerro de oro. Esa es la religión de este tiempo, adoradores del becerro de oro, pero no les va a aprovechar, se les va a terminar bien pronto. Y palabra ahí no hay. Tienen música, tienen bulla, pagan cantantes, pero hermanos, el alma, la palabra de Dios no la conoce. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando vemos aquí, porque el hermano Branham, él dejó ir algo ahí, no sé en qué folleto está esto. Tal vez la hermana Sonia me ayuda en eso, hermano José. Que hermano Branham deja ir la tribulación, esa tribulación, dice el hermano Branham, es de aquellos dictadores como Hitler, como Mussolini, que atribularon aquí, atribularon a los judíos. Amén. Casi siempre, antes de la manifestación de el ministerio de Jesucristo, hay una matanza. Cuando Jesucristo vino la primera vez, hubo una matanza, hermanos, en Belén, una matanza de inocentes, de niños. Herodes mandó a matar a todo niño de 2 años para abajo. Qué cosa más espantosa. Imagínense los soldados matando niños. De eso la historia casi no cuenta nada, pero la escritura narra que sí hubo una matanza. Amén. Pues
antitos de la venida del Mesías en este tiempo, hubo una matanza de judíos. Una tremenda matanza. Hitler mató, dicen que fueron 6 millones de personas. 6 millones. Imagínense eso. Estamos ante un hecho horroroso, hermanos, porque no hallaban la forma de matar más rápido, porque gastaban muchas balas. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Entonces a alguien se le ocurrió, no sé cómo fue que estuvo eso, ahí lo narran a cada rato en la tele, pero la forma más eficaz que se les ocurrió fue las cámaras de gas, que dejaban ir gas, se encerraban en un recinto y los mataban a todos. Era gas barato, veneno barato. Bueno, no vivimos en un mundo normal, hermano. Es un mundo con un líder espiritual muy terrible que es Satanás. Ayer le decía yo a mis hermanos que él engaña a todo el mundo. Y un día tal vez prediquemos algo de eso, pero a los primeros que engaña es a los religiosos. Ahí es donde primero está el engaño y la muerte del ser humano, donde se consuma ese jinete del Apocalipsis que es cazador. Él es cazador de almas y se presenta en un caballo blanco. El asesino más terrible se presenta cabalgando un caballo blanco. Es el jinete del Apocalipsis, el primer sello, que hasta el hermano Branham se iba a equivocar porque estaba diciendo que era Jesucristo, que ¿verdad, mi hermano? Que el evangelio que iba a conquistar la tierra, como que cuadraba, ¿verdad? Como que cuadraba que Jesucristo, que el evangelio, pero no. Era ese caballo blanco, era otro. Veámoslo así rapidito en el libro de Apocalipsis, mis hermanos. Amén. No vamos a tocarlo mucho, solo se los voy a presentar aquí donde se empezaron a abrir los sellos. En el capítulo 5. Amén. En el verso 15. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Es un cazador de almas. Acuérdense, los que me oigan, el medio más eficaz de Satanás a asesinar, matar almas. Él es cazador de almas, poderoso cazador. La forma es esta, mis hermanos: vestirse de predicador y conquista a todo el mundo. No van a creer que un grupito y que por allá en una montaña. No, es de toda la tierra. Amén.
Y miré y he aquí un caballo blanco. Por eso, vigilen las religiones. Vigilen las religiones. Si no bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, son falsas. Si no creen en la unidad de Dios y la Trinidad escritural, son falsas. Si no creen el mensaje de la hora, son falsas. Amén. Porque ahí está, miren hermanos, y miré aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. O sea que él es rey, hermanos, en la tierra. Le fue dada una corona y salió venciendo. Y para vencer, no es que uno tenga un prurito de criticar a las iglesias o a las religiones, no. La Biblia lo dice. Aleluya. Y él engaña a todo el mundo. Y la primera forma es la religiosa. Amén. Señor. Yo le aseguro que usted va a una gran iglesia y todo, y usted dice, usted pregúnteles, ¿cómo se bautizan? ¿Qué le van a responder? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no existe ese bautismo en la Escritura. Amén. Sino en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La gente acepta esas cosas donde está asesinando su alma, yéndose al infierno, y lo aceptan gustosamente. No lo cuestionan. Pero si usted les dice la palabra, la cuestionan. Ahí andan buscando en la Biblia a ver si es cierto. Ahí andan comprobando si es así o no. Pero cuando Satanás les mete algo falso como el bautismo, no lo cuestionan. Ustedes ya se fijaron eso, para que vean que sobre la tierra gobierna un espíritu de iniquidad. Amén. Iniquidad. Usted métase a un movimiento carismático, a un movimiento donde están los católicos que parecen pentecostales, y usted dígales, ¿cómo bautizan ustedes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nadie cuestiona eso. Pero no vaya a ser que nosotros les digamos el bautismo es en el nombre de Cristo. Es que Elías ya vino. Porque hay que ir a ver a la Biblia. Voy a chequear la Escritura, voy a apuntarle todo, voy a ver qué hago para quitarme la duda que tengo. Porque si sienten duda, pero de lo falso no sienten duda. Así era con Cristo. Todos los fariseos en una falsedad terrible y nadie la cuestionaba. Pero no podía hablar Jesucristo porque decían, ¿qué está diciendo este? ¿De dónde saca lo que dice? Entonces, por favor, fíjense en algo. La revelación genuina, el mensaje de Dios, escandaliza a la gente. Amén. Ahí tiene razón un hermano de Venezuela que hizo unos mensajitos que le puso, creo que a uno, la revelación, la palabra de Dios ofende y escandaliza. Porque Jesucristo le dice, hermanos, le dice a aquellos judíos, si no se comen mi cuerpo, si no se beben mi sangre, no pueden ver el reino de Dios. Entonces, aquellos decían, qué mensaje más raro este. Si se regó por toda Roma que los cristianos eran caníbales.
Se negó eso. Esa es una secta, dicen que se comen a las gentes. Esa es una secta. Porque se beben la sangre. Beben la sangre de algunos ahí. Porque Jesucristo les dijo, si no se bebe mi sangre, ¿cuántos no se escandalizarían de eso? Pero la verdad sigue siendo la verdad hoy día. Aleluya. Si no nos bebemos la sangre, es la vida de la Escritura, hermanos. No podemos ver el reino de Dios. Amén. Sigue siendo verdad hoy día. Amén. Entonces, por favor, alerta. Alerta. Usen su Biblia, pregúntense, ¿qué es lo que de veras salva? Pues el que salva es Cristo. No hay otro. No hay ningún otro. ¿Y por qué la gente adora a la Virgen? Fíjense, perdónenme, lo digo esto y no me gusta porque a mí me simpatiza el hermano Pedro. Pero anoche mi hijo me puso a leer ahí unos libros y me encuentro, hermanos, con que el hermano Pedro, no sé por qué, se le levantó un deseo del nombre Guatemala y se vino para Guatemala buscando Guatemala. Era tal el deseo que si era posible a nado iba a cruzar el océano Atlántico para venirse a Guatemala y llegó aquí a Guatemala. Era un jovencito, todavía su barba había sido negra cuando él venía. Pero hermanos, llegó a Guatemala y pidió apoyo, pero lo mandaron a estudiar para cura, porque ya la reforma, la contrarreforma ya estaba, y él era muy malo para estudiar. Póngalo a hacer cualquier cosa, pero no a estudiar filosofía, ni a estudiar matemáticas, ni a estudiar esas cosas que les empezaron a exigir a los curas, porque él no le entraba, ni cuadrado, ni redondo, ni por pedacitos, no le entraba el estudio. Entonces se vino aquí, a Petapa. Aquí vivió el hermano Pedro, allá cerca donde Rocael. Hermanos, y él, mis amados hermanos, dice que estaba llorando cuando se le apareció la Virgen. Es tremendo, ya no muy me gusta, hermano, ya no me gusta. Ese detalle no me gusta. Se le apareció la Virgen, dice, y la Virgen le dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Pues porque no me dejan ser sacerdote, o no puedo porque no sé estudiar, no me da la cabeza para eso. Te preocupas por lo mínimo, dice que le dijo ese espíritu. Regresa a Guatemala, que era la antigua, ¿verdad? Regresa a Guatemala, le dice, porque estaba aquí en Petapa, ahí cerca de donde mi hermano. Y entonces él regresó a la que era la capital en ese tiempo. Y ahí se puso le dijo, vete a la orden terciaria. Y él se fue a la orden tercera, y ahí lo recibieron. Parece que la orden tercera era las más pobres, las más humildes, y no había requisitos de nada. Y ahí él empezó su actividad con favor. Parece que era un hombre bastante bondadoso, y creó un hospitalito, se puso a rondar las calles, se levantó un dinero y
y la gente lo ayudó. Y entonces él hizo una casita hospital, y luego que hizo la casita hospital, después ya lo ayudaron más y hizo una casa más grande. Hubo gente que Dios lo apoyó con dinero, y no fue poco. Entonces yo hoy tengo otra figura del hermano Pedro, por cuanto eso de ver una virgen, eso es totalmente contrario a la Escritura. Totalmente. Y no podemos, la Escritura no puede ser quebrantada. Amén, hermanos. La Escritura tiene fiel cumplimiento. Amén. Entonces, hermanos míos, no podemos respaldar algo, cualquier religión. Pregúntese las bases. Jesucristo como Salvador únicamente, no hay ninguna virgen, no hay ningún hombre, no hay nada, solo Jesucristo. 2, solo el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya ahí se estrecha bastante, porque de los 17 millones que hay en Guatemala, tal vez unos 10 son adultos, 9,5 y quizá más, 9,90 son falsamente bautizados. Ya ahí se estrecha la cosa. Los que somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, es muy poca gente. Se estrecha tremendamente. Y si luego ponemos el mensaje de la hora, ¿cuántos creen el mensaje de la hora? ¿Cuántos creen, por ejemplo, a mano blanca? Yo creo que no hay en Guatemala ni 1,000 personas. Ahí se vuelve, hermanos, el 1 por 10,000 o más. ¿Y cuántos creen el mensaje de voz de arcángel? Mucho menos. ¿Cuántos tuvo Jesucristo en 3,5 millones? Alrededor de 100 personas. ¿Estamos? Esa es la realidad. Lo puedo probar por la Escritura. A usted tal vez, alguno que me oiga, no le guste, pero váyase a las Escrituras. Váyase a la Biblia y va a ver que, aunque no es popular lo que estoy diciendo, es escritural. Amén. Entonces, perdón, no me quería entretener tanto, pero venimos a predicar la palabra, mis hermanos. Sin límite. ¡Gloria a Dios! Entonces, mis amados hermanos, tenemos antes, porque Satanás engaña a todo el mundo. Pero ahora, volviendo a nuestro tema, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hermano Branham dice, fueron los judíos. La primera tribulación, ¿te fijas, Alejandrita, en eso? Fue a los judíos. Ya pasó. Pero murieron 6 millones de judíos. ¿Es cierto esto o no es cierto? Es cierto. Una gran matanza. ¿Y qué dice la Escritura? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Qué es esto? ¡Gloria a Dios! El sol se oscurecerá. ¿Qué quiere decir? Señores, la gracia se acabó. Qué tremendo.
La gracia se acabó. Usted me dice, hermano, y muchos pastores van a brincar donde oigan que yo digo esto y van a decir, la gracia siempre está, la gracia sigue, la gracia. Hermanos, a Israel también le pasó. Después de la matanza de Belén, y cuando murió el Señor Jesucristo, no dice la Escritura que la cortina, el velo del templo se rasgó. Busquen esa escritura ahorita y mi hermano Vidal. El velo se rasgó. Amén, hermanos. Lo voy a ver aquí en internet. El velo se rasgó. Aquí está. Lo tenemos, hermanos. Que se rasgó, dice en 2 Mateo 27, verso 51. Amén. Gloria a Dios. El se rasgó. Amén. Hermanos preciosos, gloria a Dios. Amén. Ven ustedes que Dios siempre nos da palabra, hermano. Dios es fiel, hermanos, y yo no me corro, hermanos. Aquí estoy, hermano. 100 veces el enemigo me ha dicho, ándate, ya estás viejo, ya estás cansado, de aquí y allá. Vete aquí, vete allá. Pero yo no me corro, yo no soy cobarde, hermano. Que con un problemita me corro del servicio. No sé. Soy soldado de Cristo. Amén. Para eso estoy aquí, hermanos. Para predicar hasta que de veras. Ustedes no van a ver que es que tengo gripe, es que tengo un problema económico y no voy a predicar ahora, hermanos, es que como que me duele aquí la cabeza y que me duele el brazo, ¿no? Hoy no voy a predicar. No, hermanos, no soy cobarde, hermanos, por la gracia de Dios. No es solo de boca que creo en Cristo. Aquí he estado parado, hermanos. Y voy a seguir. Cuando de veras ya no pueda menear la boca o algo, les voy a decir, ya no puedo, hermano. No sé si llegará ese día, pero mientras no llegue, yo les voy a predicar lo que es cierto, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el velo se rasgó, dice Mateo 27. ¿Qué significó eso? Significó que se acabó la dispensación judía. Porque ¿dónde moraba Dios? Atrás del velo. ¿O no? En el lugar santísimo. Allí le dijo a Moisés, allí voy a morar entre los querubines. De ahí voy a declarar todo lo que quiero para Israel. Y se rasgó el velo. ¿Qué significa eso? A ver, es elemental. ¿Qué significó? Que Dios ya no estaba ahí. Que Dios ya no estaba ahí. Por eso que los judíos sigan alegando que ellos son el pueblo de Dios, históricamente son el pueblo de Dios. Pero el pueblo donde Dios mora hoy es el real sacerdocio. Es la simiente de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Entonces se rasgó el velo. Se lo digo porque la gente no cree estas cosas. No las mira. A mí resultan repitiendo herejías.
y no les importa. Y dicen que ellos tienen la razón. Y no es cierto. El velo se rasgó, mostrando que Dios elemental, que Dios ya no estaba ahí. Israel sigue creyendo que Dios está con ellos. Imagínense, 2000 años después de que el velo se rasgó, todavía dicen que son el pueblo de Dios. Cuando Pablo dice en Romanos que perdieron la adopción, perdieron la elección, todo lo perdieron. Amén. Perdieron el culto, porque ahí perdieron el culto. ¿El culto a dónde pasó? A Jesucristo. El culto era allí en el templo. Se acabó. ¿Ok? Amén. Entonces, mis amados hermanos, Israel ni se dio cuenta. Israel se les vino la guerra, que ellos peleaban contra los romanos, que Jehová estaba con ellos, que se fueron a refugiar por último al tabernáculo. Dijeron, aquí está Dios y Dios aquí nos va a librar. Y ahí los masacraron. Amén, Señor. Ahí se incendió, dice Tito, el general romano, que él estaba intentando ver cómo apagaba un fuego que se levantó ahí en el tabernáculo, y más bien por apagarlo se incendió más. Era que estaban en contra de la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermano. Se refugiaron ahí, creyeron que ahí estaba el Señor, pero ya el Señor se había salido. La verdad es que la voluntad perfecta de Dios se salió desde el desierto, ya no anduvo con ellos. Y luego en el tabernáculo, allá en Ezequiel, el Señor se salió, la gloria de Jehová se salió, seguía estando en una presencia secundaria. Pero él ya se había salido y se terminó de salir cuando se rasgó el velo, hermanos. Gloria a Dios. Porque Jesucristo había consumado el sacrificio en la cruz del Calvario. Ya no aceptaría a Dios más sangre de animales, más becerros, más cabritos. No. Y ahora hasta los evangélicos andan diciendo que Dios ya tiene rocas allá en Israel y que ya van a volver a adorar otra vez con sangre de animales y que Dios se volvió a ellos. Eso es falso. Eso es falso. Es prédica falsa y la predican casi todas las iglesias evangélicas. ¿O la predican o no? Están diciendo que ya va a hacerse el templo y que ya tienen unas vacas, dice. Israel dice que ya lograron, ¿cómo se llamaría eso? Como recrear la vaca colorada del sacrificio, porque eran unas vacas coloradas y que ya las tienen. Ya la fue a ver, mi hermano. Que José quería comerse una. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Entonces, qué rica la palabra. Qué sabroso es comerse a Cristo, hermanos. Qué sabroso. Yo siento rico, hermanos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice mi hermana Sonia? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, y el mismo hermano Branham, mi precioso hermano, que yo lo reconozco como
como un padre espiritual en la doctrina. Pero ahí él dice, ya van a volver a reconstruir el templo, dice, y Dios se vuelve a los judíos. No dice que las vacas sean adoración, pero sí dice que si hacen el templo es señal de que se volvió. No, hermanos, ellos pueden hacer 1000 templos, que eso no es señal de nada. Amén. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Dios va a estar con ellos cuando crean el mensaje de Elías. Amén. Derramaré mi espíritu sobre ellos y les daré corazón de carne. Cuando el Espíritu Santo se derrame sobre ellos, cuando reconozcan a Jesucristo, cuando vean a José en Egipto. Amén. ¿En dónde? En Egipto, no va a ser ni en Israel. La Escritura dice, cuando vean a José reinando en Egipto, ¿y dónde es que hacen rey? ¿Dónde hacen rey a Jesucristo? En América. Somos nosotros los que hemos coronado. Esa es la corona. Somos nosotros los que hemos coronado, hemos hecho rey a Jesucristo porque lo hemos recibido y lo hemos declarado rey. ¡Aleluya! ¿Cuál es la corona? La que hace rey a Jesucristo es la piedra angular, es la piedra de corona. Es la Shequina y nosotros la creemos. Amén. Y ahí coronamos al Señor. Nosotros somos los que hemos coronado a Jesucristo. ¡Aleluya! La gran coronación de toda la obra del Señor somos nosotros. Y los judíos tienen que ir donde José reinando. ¿O no? ¿O no es así? ¿O estoy mintiendo? No va a ser ni en Israel. Bueno, eso es lo que dice mi Biblia. Hermano Branham decía, no soy teólogo, pero soy tipólogo. Los tipos no fallan. Los tipos no fallan para nada. Soy tipólogo porque no tengo que interpretar. Gloria a Dios. Entonces, no es cierto que Dios cuando se convierta, cuando se pase a los judíos en el templo y que van a matar la vaca que tienen ahí, y yo he visto iglesias que hasta pasan videos de eso. Y la gente, gloria, 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 Dios, ya van a matar las vacas. Y se lo platican a uno como una gran revelación. Ya tienen la vaca en Israel. Digo yo, eso no es ignorancia, eso es estupidez. Eso es estupidez espiritual. Sí, Señor. Amén. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Señor. Amén. Es estupidez espiritual. Vayan a esas iglesias grandotas que les expliquen eso y les pasan hasta una película. Hasta le dicen una salita ahí para ir a ver esas cosas. Han caído en estupidez espiritual. Lo único que ve Dios es la sangre de Cristo. Amén. Y los que van a llevar el mensaje de Cristo a los judíos son Moisés y Elías. Amén. ¿Por qué apareció Elías en América?
¿Por qué apareció Elías? Y el FBI tiene la foto. Amén. 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 Donde el jefe del FBI declaró: esa foto es legítima. Aleluya. Aleluya. Amén. La tenemos ahí, la tienen los hermanos ahí en Jeffersonville. Amén. El J. Lacey declaró que así era, que era una foto genuina. ¿Por qué apareció Elías en América? Según la teología de las iglesias, Moisés y Elías solo pertenecen allá a Palestina, al Medio Oriente, allá a Canaán, a Israel. Pero ¿por qué apareció Elías aquí en América? Yo desde que me di cuenta de eso, me di cuenta que la coronación, que Moisés y Elías, que la tercera dispensación son en América. Amén. Desde que apareció Elías allí, hermanos, ustedes tienen la foto de él. Amén. ¿Cuántos tienen la foto de Elías? Amén. Sí, hermano, ahí está. Sí, Señor. Amén. ¿Por qué lo tengo yo ahí, al lado derecho? Porque es Elías. Amén. Que no le gusta a los teólogos. A mí qué me importa que no les guste a los teólogos. Los teólogos siempre han sido predicadores de Satanás. Amén. Siempre. Yo le digo, yo encantado de ir a un seminario para informarme de fechas, de libros, de cosas, pero no para agarrar doctrina. No para agarrar doctrina. La doctrina viene de arriba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, miren, yo dije voy a hacerlo rapidito, pero es que las cuerdas nos han caído en lugares de los judíos, para tomar el alimento, tuvieron que venir con José, ¿sí o no? Tuvieron que salir de Canaán. Gloria a Dios. Amén. Ese es el tipo perfecto. Además, van a ser ciertos judíos. Hay una versión de la escritura dice que Judá peleará contra Jerusalén. Ahí tenemos la Biblia 1865. No sé si me la puedes traer, no sé si está a la mano esa Biblia. 1865. Judá peleará contra Jerusalén. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, se explica. La Jerusalén de los judíos es falsa, dice. ¿Lo dice Manuel Montenegro? No. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Ah? Pablo lo dice en Gálatas, de que la Jerusalén de los judíos nominales solo produce esclavos. Sí, o sea que es una esclava. Pero los predicadores, Jorge, se ponen a predicar lo que no saben, hermano. Son bien ignorantes. Amén. Entonces, sí se entiende que Judá peleará contra Jerusalén, porque Jerusalén se ha vuelto esa Jerusalén. Mire, hay 3 Jerusalenes. La judía. ¿Cuál es la segunda? El Vaticano. Hermano Branham dijo que era Jerusalén porque era la cabeza del mundo cristiano. Dijo, la Jerusalén actual de la segunda dispensación es el Vaticano, pero también es falsa. Pero la tercera Jerusalén es la del cielo, es la de arriba. Eso somos nosotros. Esa es verdadera para siempre. Amén. Entonces Judá peleará contra Jerusalén. Claro que sí. ¿Quién va a ser Judá? El remanente.
¿Y quién es el remanente? Los 144,000. Y los 144,000 son Benjamín, el pequeño Benjamín, el que va a estar en el tiempo del fin. Miren, mis hermanos, gloria a Dios. Aquí en el libro de Malaquías, qué bueno es tener Biblias, ¿verdad? Qué hermoso. Yo he comprado muchas, le pido perdón al Señor que no he seguido comprando Biblias, hermanos. Tengo 100 Biblias, gloria a Dios, pero es para que hallemos una verdad y una bien dicha, basta, hermanos. Vale la pena hacer el gasto, pero hay quienes no les importa, pero a mí sí me importa mi vida eterna. Y yo quiero verlos a ustedes, que estemos sanitos allá, hermano, como los ángeles. Y el Señor sobre todo sacó a Abraham lejos de la destrucción. Abraham no ve la ve de lejos, allá está en el cielo, cuando ve que hay humo en la tierra. Entonces dice, pero aquella era Italia, quedó en puros cráteres. Aquel era Estados Unidos, puro humo, ¿saben? Y nosotros allá arriba viendo el humo, hermanos. Amén. Abraham vio de lejos la destrucción. Los que la vieron de cerca fueron las vírgenes fatuas, porque andaban por ahí. Tremendo. Mire, hermano, lo que dice en Malaquías. Zacarías 14, Perdón, hermanos, Zacarías, sí, mi hermano. 14, verso Zacarías 14. Y verso 14. ¿Verso cuánto, mi hermano? 14. 14. Y Judá también peleará contra Jerusalén. Amén. Gloria a Dios, qué precioso. Eso es el remanente peleando contra la falsa Jerusalén. ¿Lo entienden, hermanos? Entonces, hermanos preciosos, y aquí también dice, ningún ejército se puso al lado del Señor, ningún ejército de la tierra. Todos van a pelear contra él. Gloria a Dios. Entonces, después de la tribulación, esa es la primera tribulación. Amén. Los judíos fueron atribulados. Después de la primera tribulación, el sol se oscurecerá. Se acaba la gracia. No es que se acabe. Para nosotros siempre hay gracia porque creemos su palabra. Para nosotros la gracia es eterna. Aleluya. Aleluya. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Digan gloria al Señor. Gracia para nosotros. Hermanos, dan ganas de brincar. Ahí hay un personaje que dice, me gusta tanto eso, dice que, disculpen, pero no voy a somatar la cabeza, no tan duro, dice, para no sacar mi sangre. Porque me gusta mucho esto. Amén. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Amén. Yo digo, me siento religioso. Amén. ¿Verdad que nos pone contentos esto? Señor. El sol se oscurecerá. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿apareció? Amén. Apareció. ¿Cuántos creen que hermanos están con el cerebro dormido, cuidando el mundo y descuidando nuestra salvación? ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. La luna no dará su resplandor. ¿Qué es esto? La iglesia se volvió apóstata. Cabal como se ha vuelto hoy. Predicando mentiras.
Las estrellas caerán del cielo. Ya no hay Lutero, ya no hay Pablo, ya no hay. Ahora es el mensaje de los dos ángeles. Amén. ¿Sí o no? Sí, Señor, gloria a Dios. Amén. Ya no. Aleluya. Amén, Señor. Así es. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gloria a Cristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Las potencias serán conmovidas, es de que vamos a comer carnita, vamos a comer panes como comían los vaqueros del oeste, ¿verdad? Los vaqueros del oeste cargaban su friderita, mi hermana Sandra, cargaban su friderita y ahí se marchaban un poquito de harina con un poquito de manteca y en el campo ahí se asaban un bizcocho, le echaban mielita, qué rico, hermanos, con café caliente. Así hizo Abraham con el Señor, dijo, no pasen de mí, vamos a comer juntos. Sí, Señor. Por eso a veces nos comemos nuestra pizza, hermanos, porque hay que cumplirse esa escritura. Amén. Aleluya. Claro, Abraham comía panitos, dice ahí, comía carne, comía mantequilla, y tenía 100 años, no le hacía daño, hermanos. En cambio nosotros de 60, de 70 años y nos hace daño todo eso. Es que hay mucha contaminación. Sí, Señor. Amén. Hay mucha contaminación, mucho veneno. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y comió con los dos. Comió con ellos. Estuvieron con él, los abrazó de seguro, hermanos. Y eran los ángeles. Gloria a Dios. Así dice que las potencias serán conmovidas. Eso de que sean conmovidas es que son movidas. Que se vienen del cielo, ¿a dónde? A la tierra. Que van a comer con Abraham. Van a estar con Abraham. Abraham los apapachó. Amén. Amén. Van a comer conmigo. Aleluya. Fueron huéspedes de Abraham. Por eso dice Pablo, no os olvidéis de la hospitalidad, de ser amables. Hay quienes no van a ser amables con los ángeles, ¿verdad? No pueden, no lo ven. Van a ser amables con los mareros, ¿verdad? Con los religiosos. Pero con los ángeles no, porque son ciegos espirituales. ¿Verdad? Pero Abraham fue amable con los ángeles. Sí, Señor. Amén. ¡Amén! Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Y comió con ellos. Tuvo compañerismo con ellos. Tuvo compañerismo. Esa escritura tiene que cumplirse. Amén. Y nosotros, hermanos, somos los que calificamos, los que tenemos ese mensaje. Podemos decir tanto aquí, hermanos, por la gracia de Dios. Amén. Y le aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea que a la humanidad no le va a gustar la venida del Señor. No le va a gustar la nube. Los religiosos la van a atacar. Los religiosos van a decir que eso es falso. Se lamentarán todas las tribus de la tierra. Este mensaje no es para la humanidad ya. Ya no. Amén, Señor. Así dice la Biblia. Se lea ahí como dice. Lea como dice. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Así dice el verso 30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Sí, así vino, así lo vio hermano Blanco. Amén. Amén. Y lamentarán. Este mensaje es solo para simiente. A los demás dice Judas, arrebátenlos del fuego. Si logramos sacar uno que no vaya al infierno, hermanos, eso será el milagro más grande que hay. Hermano Víctor, cuando estamos repartiendo eso, hermano, pensemos, tal vez hay un alma, Señor. Tal vez hay uno. Vamos a hacer un pequeño receso, ¿sí? Amén. Vamos a hacer un pequeño receso. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Hay que trazar bien la palabra, hermanos. Sí, Señor. Y la trazan bien los seminarios, ¿creen esto? No, Señor. No. Las universidades, los religiosos, los luteranos, los de la santidad, los pentecostales, los bautistas, los neopentecostales. Ninguno de esto. Esto es maná fresco. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Es comida de águilas. ¡Gloria a Dios! Vamos a parar 5 minutitos. Amén. Dios lo bendiga.